Buenos días. Primero quiero darle gracias al Señor por reunirnos de nuevo y en un día tan especial donde celebramos nada menos que a nuestra Madre Santa del Cielo en una de las fuerzas más grandes que nos ha traído el Señor a través de ella, como es el Santo Rosario, y ella que es esa presencia del Rosario en este día, consagrado por la Iglesia al Santo Rosario como Nuestra Señora del Rosario, y también teniendo en nuestros corazones la intención como católicos de vivir una experiencia maternal dentro de la Iglesia, que es no solamente nuestra cuna y nuestro exilio durante esta travesía terrenal, pero también que es definitivamente nuestra conexión directa con ese Espíritu Santo, porque una criatura que siendo humana como nosotros, el Señor la eleva a una pureza que restituye todo lo que se ha perdido originalmente y que nos trae de regreso nada menos que lo que perdimos, que es el paraíso, y en ella se recrea toda esa belleza de la nueva creación en Cristo. Y por eso en este momento le pido al Señor su santa palabra para que en esta palabra comencemos la primera reflexión de este retiro, que se llama ¿qué es consagrarse a la Virgen María? Y para esto les leo de donde acabo de abrir, que se llama 1 San Pedro 5:5. Dice así: humildad, sobriedad y vigilancia. Vosotros igualmente, oh jóvenes, estad sujetos a los ancianos o sacerdotes. Todos, en fin, inspiraos recíprocamente la humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da su gracia. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que os exalte al tiempo de su visita, descargando en su seno todas vuestras solicitudes. Pues Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y estad en vela, porque vuestro enemigo el diablo anda girando como león rugiente alrededor de vosotros, en busca de presa que devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que la misma tribulación padecen vuestros hermanos, cuantos hay en el mundo. Mas Dios, dador de toda gracia, que nos llamó a su eterna gloria por Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccionará, fortificará y consolidará, y a Él sea dada la gloria y el poder soberano por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros todos como católicos tenemos una vivencia que podríamos llamar misteriosa con relación a la Virgen María. La Virgen María, y especialmente en esta estación humana que vivimos hoy, es quizás una de las presencias más perseguidas en la Iglesia después de Jesús. Primero, obviamente, es Jesús, todo lo que tiene que ver con Jesús, porque Él es Dios mismo, hecho hombre, y por lo tanto, todos los poderes inferiores, los poderes malignos, persiguen todo lo que tiene que ver con Jesús. Pero dentro de lo que nosotros vivimos como la Iglesia militante, que es la Iglesia peregrina, tenemos en ella algo definitivamente perseguido todo el tiempo, que es la Madre de la Iglesia, que es la Virgen María. La Madre de la Iglesia no es solamente una persona. La Madre de la Iglesia es la redención de Cristo a la humanidad. Por eso se llama la Iglesia. La Iglesia en la persona de María es el vientre. Y el vientre en la persona de María son las gracias. Y las gracias dentro de la Iglesia son los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu es la presencia de la Trinidad. Y la Trinidad es la presencia de la redención a través de la misma Iglesia en el vientre de María. Por esa razón, todo termina dentro del vientre de una criatura. Y las personas que no tienen la unción y son bautizadas en Cristo y han perdido la obediencia a la tradición sagrada y a la divina liturgia, no entienden el vientre de María, no lo entienden. Entienden la Iglesia separada de ella porque han perdido la relación con la tradición sagrada.
Y la tradición sagrada es definitiva para entender el vientre de la iglesia, que es María. Porque si no tenemos tradición sagrada, no entendemos el peregrinar y solamente entendemos la salvación, porque es conveniente y es un acto de rebelión que sucede dentro de la misma iglesia. Pero ese no es el tema que vamos a tocar. El tema que vamos a tocar es ¿qué es consagrarse a la Virgen María? Entonces, todo esto dicho ya, consagrarse a la Virgen María es consagrarse a la iglesia. Eso es lo que es. Y consagrarse a la iglesia peregrina. Si nosotros leemos Apocalipsis 12 y encontramos esta mujer vestida de sol con estas estrellas de corona y parada encima de ese dragón y que está esperando y que se va al desierto, y todos estos pasajes tan impresionantes que nos presenta San Juan, que no solamente nos presenta como pedagogía, sino como experiencia viva en una visión que él tiene, en la cual está presente espiritualmente en la realización de la iglesia hasta que Jesús regrese, que esa es toda la cena del Cordero de que trata el Apocalipsis. Porque cuando una persona lee el libro del Apocalipsis sin unción maternal, como le pasa a nuestros hermanos separados, ellos leen algo completamente diferente, porque como no lo leen con María, sino que lo leen simplemente con la revelación de San Juan de los finales de los tiempos, o sea, toman como el grito del Apocalipsis, pero no toman el vientre del Apocalipsis, y por eso no tienen la unción. El error más grande de un católico es ser educado bíblicamente por un protestante, porque entonces el protestante le lee a usted el grito de la revelación, pero no le lee el vientre. En cambio, eucarísticamente nosotros estamos en el vientre de las Escrituras porque estamos fluyendo con la sangre del Cordero que consumimos como alimento. Y por eso podemos penetrar las células del cuerpo místico fluyendo con la sangre que tomamos. Si no tomamos la Eucaristía, no fluimos por el cuerpo místico y tan solo tenemos la concepción literal de la revelación divina, que es culpa de la rebelión de Martín Lutero. Por esa razón entendamos la diferencia entre ellos y nosotros en lo que se respecta a María y por qué razón persiguen a María, que de eso vamos a hablar más tarde en el retiro. Pero en este momento lo importante es concebir qué es consagrarse a María. María no es solamente una persona humana, María es la iglesia, y por esa razón Dios escoge una criatura para comenzar el misterio de la encarnación, que es nuestra redención, y lo hace a través de una criatura humana quien perfecciona desde el vientre de su propia madre, desde antes de ella nacer, la perfecciona y la trae hecha para restaurar lo que se ha perdido, y construye una nueva Eva, la construye, y al construir una nueva Eva, construye el vientre de Eva en la iglesia, en la liturgia, para que nosotros, sumidos dentro de ese vientre de la iglesia, podamos realizar la nueva Eva en María, porque tenemos que humanizar la liturgia. Si no la humanizamos, no la podemos concebir, porque primero el hombre Dios primero actúa como hombre y después como Dios, y por eso vemos el hombre Dios naciendo en esa cuna humilde de Belén y despertándose a su divinidad poco a poco. Él no se despierta a la divinidad desde el pesebre, siendo divino ya, y siendo divino siempre, sino que Él se despierta en su humanidad a Dios, en un proceso humano. Eso somos nosotros. Nosotros tenemos que imitarlo a Él y despertarnos a la divinidad de Cristo en nosotros por el bautismo dentro de la iglesia, como Jesús lo enseñó. ¿Y cómo nos despertamos? Siendo obedientes a esa maternidad. Y la maternidad nos lleva a nosotros a la obediencia a la paternidad, porque si algo nos enseña María es a ser sumisos y obedientes al Padre. Por eso Jesús como hijo siempre se refirió al Padre, siendo Dios, y siempre todo lo dirigió a Él primero, y todo lo hacía en el nombre de Él, porque fue la enseñanza que nos dio. Pero para poder conocer al Padre tenemos que estar en el vientre de la Madre, porque si no, ¿cómo lo conocemos? El Padre se conoce viviendo la concepción real, mística del vientre de María. Y el vientre de María se conoce en los sacramentos. El vientre de María se conoce en los mandamientos. El vientre de María se conoce en la tradición sagrada. El vientre de María se conoce en la sangre de los mártires.
El vientre de María se conoce en la obediencia a la divina tradición, que es entender que somos judeo-cristianos, que no solamente tenemos una historia cristiana de 2000 años, tenemos una historia judía, porque Jesús viene no solamente en una generación de generaciones, que las escrituras nos la describen con nombres propios, desde dónde viene el anuncio del Mesías, desde mucho antes de las generaciones que nombra el Evangelio. Ya se está anunciando que nosotros vemos a Abraham y encontramos el misterio de Abraham con Melquisedec, y encontramos toda la pedagogía divina con hombres que los recoge el Señor del polvo de la tierra y los hace hijos, y de esos hijos los hace espirituales a través de una enseñanza extremadamente rigurosa, porque la pedagogía de Dios antes de Cristo elimina todo lo que desobedece, lo elimina, y lo que no elimina lo separa, y no lo separa por una semana, lo separa por generaciones. Y esto es antes de Cristo. La ira de Dios no tiene el filtro del Hijo y viene directa, y es un sol que quema desde lo alto y por eso calcina. Hoy tenemos el filtro de Cristo y no nos calcina, por la misericordia de Dios, que ya a través de los siglos creó la presencia del Hijo entre nosotros. Y no porque el Hijo ha sido creado nuevo, porque siempre fue, pero es que es entre nosotros que se habla de eso. Por eso se llama la nueva creación en Cristo. Nueva creación es algo concebido en el eterno presente de Dios, pero para nosotros es nuevo, porque nosotros no teníamos a Cristo como filtro, y por eso no estaba abierta la puerta del cielo. Así de que María, la consagración a María, en las tradiciones populares y religiosas que no son espirituales, que son el escándalo de la iglesia, porque son aquellos que causan la persecución de los ignorantes de la fe, que son los que alegan de que nosotros adoramos a la Virgen María, por culpa de aquellos que no conocen qué es María y a quién es que buscan en María. Y como no saben eso, entonces terminan adorando realmente estatuas y realmente terminan adorando una criatura. Y por eso pierden el sentido espiritual de María. Porque María no es una camándula, María no es una estatua, y María no es simplemente una mujer. María es la iglesia. Y por eso la iglesia se hace en el vientre de una criatura por nombre María, y que de ahí nace la iglesia entera, y se llama que es la que lleva todas las gracias. Pero ¿cómo no va a llevar todas las gracias? En algún momento, si nosotros tenemos una concepción de María solo como persona humana y criatura, no entenderíamos todo lo que no entienden los protestantes. Claro, no lo entenderíamos, porque todo lo localizaríamos en un ser humano y se convertiría en escándalo. Si yo concibo a María como ser humano, pues no entiendo cómo le puedo atribuir todas las gracias, no le entiendo cómo le puedo atribuir yo rezar a través de ella, no entiendo cómo puedo yo traerle flores, no entiendo cómo puedo yo predicar sobre ella y cómo puedo dedicarle un día entero como hoy a ella. No lo entiendo. Y claro, pues no tengo la gracia para entenderlo, porque para entenderlo tengo que ser hijo de ella. De lo contrario, ¿cómo lo va a entender? Y ser hijo de María es ser hijo de la iglesia. Y la iglesia se llama católica, apostólica, romana, una iglesia judeo-cristiana. Y por eso, para vivir el vientre de la iglesia, en el vientre de María, se tiene que vivir la tradición sagrada. No se puede cortar la tradición, como hizo Lutero. Cortó la tradición sagrada y se convirtió en un híbrido flotante como un loto en un lago, sin raíces, sin tradición, y flota con la verdad. Pero una verdad que está desconectada de la sangre que fluye por entre el cuerpo místico del Señor, y vive tan solo de la gracia del bautismo. Pero diríamos nosotros, la gracia del bautismo es suficiente. Sí, es suficiente para la salvación eterna, pero no es suficiente para militar en la tierra. Porque para militar en la tierra tenemos que ser una sola iglesia, una sola. Tenemos que estar conectados a un solo cuerpo y vivir en un solo espíritu todos como una familia. Por esa razón, si nos desconectamos y nos volvemos células independientes, tenemos el DNA del cuerpo místico, pero no fluye la sangre a través de nosotros, y por lo tanto no somos parte integral, militante de la iglesia desterrada, y no estamos activos como un solo cuerpo, sino que estamos activos como una secta, como una célula separada. Y ahí no está María, no está María, y con razón la persiguen, porque no está ahí. Entonces persiguen lo que no pertenece ahí. Pero dentro de la iglesia católica hay también células y sectas. Porque la iglesia católica se puede, en las comunidades eclesiales de base, se pueden separar de María,
porque se integran en una experiencia personal, individual, separada de la parroquia, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros no concebimos a María como la iglesia, entonces quedamos sin parroquia. Y fácilmente nos volvemos comunidades eclesiales de base sin parroquia. ¿Por qué? Porque no tenemos a María. Y de repente lanzamos un rosario por allá a toda velocidad y después hacemos lo demás. Pero en eso estamos separados de la gracia del vientre de la iglesia. Por esa razón, la Mariología no es un tratado humano, la Mariología es un tratado divino. Y eso es escándalo para el teólogo que no es católico. Pero no es un escándalo para el teólogo católico, porque la Mariología es divina. No porque la persona de María sea divina, sino por la divinización de su vientre en Cristo. Por lo tanto, sí es divina, porque el vientre de ella diviniza a la humanidad redimida en la iglesia por la liturgia. Porque es Cristo vivo en el vientre de ella. Entonces es Dios mismo. ¿Y cómo no va a tener todas las gracias? Si en su vientre solo existe ese Hijo, que es Dios mismo. No hay nada más. Entonces, consagrarse a María, cuando nosotros hacemos una consagración como la que vamos a hacer al final del día, nos vamos a consagrar en la redención, en la iglesia, en el vientre de la iglesia militante que está peregrina por la tierra en una batalla espiritual por la salvación de las almas. Eso es lo que somos nosotros. Y al consagrarse, ¿qué hace uno? Renueva los votos militares. Eso es lo que hace. Fíjense en que durante las estaciones litúrgicas de la iglesia existen momentos en que se renuevan los votos bautismales. Eso lo sabemos, ¿cierto? Y cuando nosotros nos consagramos a María, renovamos nuestros votos militantes. Eso es lo que hacemos. Porque María, siendo madre y vientre de la iglesia, es la esposa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el comandante de la milicia terrenal. Porque el Señor dijo, yo me voy, yo me tengo que ir para poderles enviar el Paráclito. Porque si yo no se los envío, entonces no pueden transitar con el conocimiento y la guía que necesitan tener después de que yo me vaya, para que puedan luchar la batalla que tienen que luchar con lo que les quedó, que es mi cuerpo y mi sangre. Porque al llevar mi cuerpo y mi sangre, tienen todo el enemigo entero detrás de ustedes. Es igual una persona que lleva en sí un armamento que puede destruir a un enemigo, automáticamente se declara enemiga de un grupo de personas que están en contra de lo que uno está defendiendo. Por lo tanto, cuando Jesús se va y nos manda el Paráclito para que nos guíe. Y ese Paráclito, que es el Espíritu Santo, ese Paráclito es el mismo Paráclito que hizo posible que la Virgen María permaneciera virgen a pesar de haber sido depositaria en el vientre de ella de Jesús, que se hizo hombre en la carne de ella sin que la hubiese tocado ningún hombre humano. Y este es un misterio. Es concebida sin mancha por obra del Espíritu Santo, sin que fuera tocada por un hombre. ¿Y cómo nació Jesús? Jesús nació sin que ella tuviera dolor y dio un parto quedando virgen. Entonces, ¿cómo nació el Señor? El Señor nació de la misma manera que fue concebido en el vientre de ella. ¿Cómo? Místicamente por obra del Espíritu Santo. Y por eso quedó virgen. Esto es algo que no puede entender un cristiano que no tenga María. Claro, ¿cómo lo va a entender? ¿Cómo va a entender esa virginidad si no entiende la iglesia? Si no tiene iglesia. Entonces, fíjense en que para poder concebir a quien nos consagramos, tenemos que concebir al Espíritu Santo. Entonces podríamos decir, consagrarse a María es consagrarse al Espíritu Santo. Esa es la consagración a María. Es una consagración directa al Espíritu Santo. Porque consagrarse a María no es consagrarse a una criatura humana. Porque consagrarse a una criatura humana sería una contradicción. Sería como faltar al primer mandamiento. Y eso no es. Y por eso el teólogo que no tiene a María es un teólogo que no tiene la gracia de penetrar las Escrituras. Y dése en cuenta usted la ignorancia de los católicos que creen que un protestante les puede enseñar la Biblia. ¿Ustedes pueden imaginar una tragedia más grande que esa? ¿Recibir clases de Biblia de un protestante? Pues imagínense usted lo que les puede enseñar. Pues ¿qué les enseña? Les enseña absolutamente basura. Porque si usted no puede entender nuestra fe y nuestras Escrituras desde el vientre de María, que es el Espíritu Santo mismo, ¿cómo va a entender usted el proceso de la iglesia militante? No lo entiende. ¿Y cómo va a entender las armas que Dios nos da a través de los siglos?
Porque ¿sabe dónde se queda una persona que interpreta las Escrituras sin María? Se queda en el Antiguo Testamento. Ahí se queda. Y el Antiguo Testamento lo usa con imágenes del Nuevo Testamento. Entonces es una Biblia al revés, completamente. Es una Biblia que no tiene unción ni tiene conocimiento espiritual de la profundidad del vientre de la iglesia. Por lo tanto es una Biblia que no tiene sacramentos. Entonces es como un híbrido, un lotus flotando en el agua. Eso es. Entonces miren ustedes que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de una interpretación mística de los secretos que Dios nos ha dado en la iglesia, como dice San Pablo, todas las cosas que habían sido escondidas en antaño a los mismos profetas y a los mismos hombres grandes de la vida del pueblo de Dios, fueron reveladas a los más pequeñitos y más humildes por Cristo. En esos pescadores, en esos hombres humildes y en pecadores horribles como Mateo y las personas que el Señor escogió, que los escogió de cualquier parte. No les escogió a los sabios y a los más distinguidos y a los más santos de la comunidad, sino aquellos que Él escogió dentro de una voluntad divina que todo lo contradice a lo humano, porque lo hace por encima de nosotros. Y en ese conocimiento profundo de Dios, de nuestra naturaleza humana, porque Él mismo la creó, es que se presenta la realidad del Espíritu Santo en María. Y María, cuando miramos esta estatua de la rosa mística, nosotros vemos aquí la representación de una criatura. Pero si nosotros vemos lo que ella lleva en sus manos, ese rosario y esas manos juntas, ¿qué llevan en esas manos juntas? En esas manos llevan el espíritu de servicio, el espíritu de humildad, un ser humano humillado ante su amo. Eso es lo que ella es, la representación de una criatura que debe imitar la obediencia, la humildad, la sencillez, lo básico y lo elemental de un ser humano que concibe en su corazón de que ha sido creado, y que por lo tanto, si ha sido creado, debe ser obediente al Creador. Y si cree en que ha sido creado y acepta obediencia al Creador, recibe la humildad de María. Y al recibir la humildad de María se convierte en iglesia, piedra viva de la iglesia. Por eso podríamos decir que todos, al aceptar el Espíritu Santo en nuestra vida, desarrollado en flor en el vientre de María, todos seríamos María. Sí, sin importar si somos hombre o mujer, porque María no representa necesariamente humanamente lo que es mujer. María representa el espíritu en la iglesia, que es alma, y el alma no tiene sexo, no es hombre ni mujer. Por esa razón se dice que Jesús es el esposo del alma. ¿Y el alma de quién? ¿Solamente el esposo del alma de una mujer porque él es supuestamente masculino? No, tenemos que ponernos por encima de nuestras limitaciones terrenales, humanas, que tienen que ver con la procreación, porque es lo que llama el Señor la escuela de las almas. Aquí es donde comienza la jornada eterna. Aquí empezamos. ¿Y cómo empezamos? Hombre y mujer. ¿Para qué? Para que el Señor, a través de hombre y mujer, convertidos en uno solo, en el sacramento del matrimonio, pueda soplar vida en el vientre, traer un alma nueva. ¿Pero qué trae? No trae una carne nueva, sino un alma nueva, porque la carne no es nueva, la carne es vieja. La carne es la misma de Adán y Eva, una carne mortal que se ha multiplicado a través de los siglos y es la misma, no ha cambiado nunca, es la misma. Entonces, por esa razón, lo que es nuevo no es la carne, lo que es nuevo es el alma. Y el alma, cuando vemos a María como mujer, y yo soy un hombre, temporalmente, hombre, pero si yo veo a María, debo verla como alma y debo verla como depositaria de las gracias, el Espíritu Santo, en ella, la iglesia. Entonces, en ese vientre de la iglesia es donde yo me consagro, cuando me consagro a María. Pero debo tener la responsabilidad de comprender el misterio del vientre de ella. Debo tener esa responsabilidad, para que cuando yo rece un rosario, para que cuando yo esté en comunidad en un cenáculo, para que cuando yo haga una novena a la Virgen, para que cuando yo le pido un favor a la Virgen específico, directo, en un momento de emergencia y de soledad o de necesidad, sepa qué estoy haciendo yo y a quién estoy hablando. Porque al hablarle a María no le estoy hablando a una criatura solamente, también, pero no le estoy hablando a una criatura directamente, le estoy hablando a la iglesia.
Entonces, cuando usted tome un rosario en sus manos, acuerde de que usted lleva en las manos no a María, sino que lleva a la iglesia entera. Y por eso el misterio del rosario es el resultado de todos aquellos que pudieron concebir a María como iglesia. O sea, nosotros tenemos un rosario porque el rosario se hizo vida para nosotros y arma contra el diablo por los mártires. Y esto tomó siglos enteros para fabricarse. Fíjense que cada pepita del rosario tiene una batalla envuelta de siglos y de mártires, sangre. Y por esa razón, a través de los siglos, el Señor nos ha dado más y más bendiciones y más armas a la iglesia para continuar defendiéndose a través de los siglos. ¿Y por qué? Entre más peregrina la iglesia hacia el regreso de Jesús, más dura la batalla, porque más se acerca la llegada del Señor. Y entre más se acerca la llegada del Señor, más duro nos cae el enemigo, porque menos tiempo le queda. Entonces hay que entender esto. Miren ustedes los errores tan impresionantes que tienen las sectas conocidas como cristianas. Ellos no entienden de que el Espíritu Santo continúa hablándole a la iglesia a través de los siglos. Y por eso no entienden de dónde sale el rosario, de dónde salen esas devociones nuevas, de dónde sale tanta información. ¿Cómo así? Eso es inventado por seres humanos. Esas son cosas que hacen y fabrican por allá. Todo ese imperio vaticano, esos concilios hechos por hombres y todos estos argumentos falsos que tiene la gente que no tiene espíritu de unción en el vientre de la iglesia, porque no conocen eso. Pero dense en cuenta, ¿cómo no va a ser obvio para una persona que sea católica y entienda su fe, de que a través de los siglos el Espíritu Santo ha continuado entregándonos las armas que necesitamos para defendernos del diablo, porque cada vez es más difícil la batalla? Hoy nos damos cuenta de la oscuridad espiritual tan grande que hay sobre la humanidad. Y claro, nosotros leemos toda clase de profecías en las que nos dicen 3 días de oscuridad, esto y aquello. Y eso es cierto todo, pero ¿saben qué? Lo más importante es que no lo interpretemos como lo interpretan aquellos que no tienen la gracia de interpretar, porque no tienen la Eucaristía. ¿Cómo se interpretan 3 días de oscuridad? Olvídense usted de pensar que esos 3 días de oscuridad son físicos. O sea, 3 días. 3 soles, 3 lunas de apagarse y alumbrarse dentro de su día terrenal. Lejos está de eso. 3 días de oscuridad pueden ser mucho tiempo, porque son días de Dios. ¿Quién los anunció? Eso no los anunció un astrólogo, ni tampoco los anunció una persona que maneja el tiempo en un calendario humano. Si son revelados por el Espíritu Santo a la iglesia en forma profética y dicen 3 días de oscuridad, les puedo contar algo. De acuerdo a lo que yo he podido concebir místicamente sobre la oscuridad, les podría decir esto: yo creo que nosotros ya estamos en la oscuridad, y yo creo que esos 3 días ya comenzaron y estamos bien dentro de ellos. Y los días de oscuridad es cuando dicen cierren las puertas y ventanas y no dejen entrar a nadie, y fuera de eso no se dejen engañar por las voces que imitan la voz de su mamá y de sus hermanos y de aquello y de esto, dice la profecía. ¿Y qué cree usted que está pasando hoy? Miren cuáles puertas habla el Señor. Cuando usted lee el Evangelio y lo lee como un bautista o un evangélico, ¿sabe cómo lo lee? El pasaje donde dice 2 estarán cociendo o moliendo, uno se sube y el otro se queda abajo. Si usted es evangélico o pentecostal o bautista, ¿sabe cómo lo interpreta? Físicamente. Que uno se queda abajo, a otros se lo levantan para las nubes y se lo llevan físicamente. Si usted es católico y tiene la Eucaristía, ¿cómo lo interpreta? 2 personas están moliendo. Y llega el momento, ¿cierto? Llega el momento en que Jesús viene. ¿Qué sucede? ¿Quién se queda abajo? El que está en pecado mortal y no se puede abrazar a la gracia porque no acepta al Señor. ¿Quién se va para arriba? Pues el que está en gracia se eleva en el Espíritu. Eso es. Entonces, ¿cómo interpreta usted los 3 días de oscuridad y cómo interpreta los tiempos que estamos viviendo? Los debe interpretar como católico y debe interpretarlo con la unción eucarística. ¿Y qué es la unción eucarística? Es una concepción mística de la palabra. ¿Y cómo se interpreta la profecía? Místicamente, no humanamente. Entonces, ¿cuáles son las puertas y ventanas que tenemos que cerrar? Las del alma. Esas son las que tenemos que cerrar. ¿Y por qué dicen que vendrán a hablar
como si fuera nuestra mamá o nuestros hermanos o gente conocida y no les abramos la puerta. ¿Por qué? Porque el diablo habla a través de su propia madre, el diablo habla a través de su propio hermano, eso. Y si no, ¿por qué Jesús le dijo a San Pedro, apártate de mí, Satanás, cuando el diablo habló a través de él? Para enseñarnos de que a través de nosotros Satanás puede hablar. Ustedes saben, ¿cuántas veces está usted en una situación en la cual su corazón hierve y está en el fuego el espíritu para orar, y al lado suyo puede estar su mamá, o puede estar su papá, o su hermano, o alguien querido le dice, ay, tanta rezadera, deja tranquilo, vámonos a hacer otra cosa, porque siempre estás haciendo eso? Ese es, apártate de mí, Satanás. Y de eso habla el Señor. ¿Y qué sucede en los tiempos de oscuridad espiritual? Eso se acrecienta mucho más, porque hoy la persecución es tan grande que el Evangelio tiene que estar más vivo que nunca. Cuando la gente habla, ¿qué hago con mi hermano que vive en pecado mortal? No quiere cambiar, yo hablo con él, yo trato de hacer esto, trato de hacer aquello. Y yo digo algo que a la gente le parece muy duro, pero son palabras de Jesús, no mías. Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, si mi hermano o una persona que es querida y tengo un vínculo de sangre y de carne con él, no obedece a Dios, ¿lo podría llamar hermano? No. Debo interceder por él, lo debo amar, debo tener caridad, pero no es mi hermano hasta que no camine con Dios. Tan sencillo como eso. Y aquí no estamos siendo fanáticos, aquí estamos viviendo el Evangelio. Y si usted cree que usted puede negociar eso, léase las últimas frases del libro del Apocalipsis para que vea qué dice San Juan. San Juan dice, si una persona viene y cambia una sola palabra de este libro, maldito sea. Así dice. Entonces, ¿quiere cambiar usted la enseñanza de Jesús cuando dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre? Ahora, usted sabe que cuando usted se muere y se sale de este cuerpo y mira a la humanidad, usted ya no tiene parentela, usted pertenece a la familia de Dios, porque usted es espíritu y ya no es hombre ni mujer, es un alma, y por lo tanto ese parentesco que tenía de esposo, esposa, hermanos, primos no existe, porque ya no es de sangre, no es una relación de sangre que es la relación primaria elemental terrenal, sino que es espiritual, y en el espíritu hay almas que son eternas, por lo tanto no están definidas en tiempo y espacio y no tienen relación de carne y sangre, y ya no es mi primo, sino que somos hijos de Dios, y los que hemos obedecido a Dios estaremos en el reino de Dios, todos juntos como un alma, adorando al Señor eternamente en un solo espíritu. Pero ya no tenemos esas diferencias. Por lo tanto, desde ahora, aquel que quiere buscar a Dios, aquel que quiere seguir a Cristo, debe entrar dentro del vientre de una realidad espiritual donde nosotros concebimos a la humanidad como almas. Y le aseguro que usted como padre de familia, si ve a sus hijos o a su esposa como alma, va a ser mucho mejor padre que cuando los ve simplemente como relación carnal. Claro, porque es ilimitado el amor que usted tiene, incondicional, y tiene las cualidades y las gracias del Espíritu que son paciencia, tolerancia, compasión, caridad, misericordia, perdón. Todo eso lo tiene. En cambio, si es mi esposa, mis hijos, ¿qué tiene? Le falta la caridad y la paciencia todo el tiempo, porque son suyos, son objetos, son posesiones naturales que Dios le dio y tiene derecho a ellos. Entonces, ahí no hay nada espiritual. Por eso, tenemos que vivir el sentido eterno de la vida. Y esa es la enseñanza de María en la iglesia. En la enseñanza de María, ¿por qué se tropieza una persona con María y no entiende las devociones a María? No las entiende, porque es que no sabe quién está rezando. Y se cansa de rezarle a una mujer. Y al final hasta los protestantes lo convencen de que le está rezando a una mujer. Pero nosotros no le rezamos a una mujer cuando le rezamos a María. Sí, ella se une como mujer con nosotros, pero nosotros estamos rezándoles al misterio de la encarnación de Jesús en María, criatura. A ese misterio. Y en ese misterio nos unimos dentro de ese vientre maternal de una criatura humana en la cual se diviniza el Verbo. Por lo tanto, es mucho más allá que una criatura llamada María. María es la iglesia. Ese es el vientre. Y dentro de ese vientre de María está toda la iglesia entera. Cuando usted están bautizándolo como bebé, lo están bautizando sumergido en el agua del vientre maternal.
Con esa agua se la echan. El agua del vientre de la madre de la iglesia. Eso. ¿Y cuándo se revienta esa agua? Esa agua se revienta porque es un vientre y da nacimiento a el alma. Nosotros todos estamos como bebés dentro del vientre de María, porque estamos en el vientre de la iglesia. Primero, cuando estamos en el vientre de la madre terrenal, estamos en el agua del vientre. Y se dice, esa agua se tiene que reventar para que el bebé salga. Y sale del primer vientre de la primera agua, que es un agua que se forma dentro de la carne en el pecado original. O sea, destierro. Luego sale. Cuando esa alma es, por gracia de Dios, redimida, entra al agua de la iglesia que está en el vientre de María y queda en otro vientre. Entra al vientre de la iglesia y queda en gestación espiritual. Cuando la persona, la iglesia la empuja del nido terrenal y se revienta el agua del vientre de la iglesia, da nacimiento al alma, a la vida eterna. Por esa razón, concebir esas aguas es concebir la purificación y el tránsito del alma a través de la vida terrenal. Y ahí entendemos el misterio del agua. ¿Y por qué en el Apocalipsis se habla de que en la ciudad de luz no hay agua, no hay océanos? Porque ya es una purificación eterna, permanente, que no necesita ser pasada por las aguas. Ese es el misterio. En el principio eran las aguas. Acuérdense cómo empezó todo. ¿Y por qué? Porque ahí nace, ahí sobre esa agua flotaba el Espíritu de Dios, sobre las aguas. Y miren que ahí es como sucede con el Espíritu, con el alma que flota sobre el agua del vientre de la iglesia. Flota sobre esa agua. Y de un momento a otro se revienta el agua, se abren esas esclusas y sale el alma hacia Dios. Entonces, muchas almas se dañan dentro del vientre. Porque hay niños que son abortados, que son los que se pierden. ¿Y cómo se dañan dentro del vientre? Nosotros dentro de la iglesia católica, que es el vientre de la iglesia, María, la Virgen María, dentro de ese vientre tenemos todos los elementos de la salud espiritual para nacer en plena salud, para nacer como niños que tienen esa salud espiritual, almas que tienen la fortaleza y la nutrición para poder volar. Eso, esas alas que crecen allí, para que en el momento que sale el agua del vientre de la iglesia podamos volar hacia Dios, porque somos aves verdaderas del Espíritu. ¿Y cómo se logra esa salud? En la obediencia. Tenemos que estar claros en la obediencia a la iglesia. Yo les decía, una comunidad que no tiene parroquia es una comunidad separada de María, del vientre. Entonces, una comunidad sin parroquia es una célula separada del cuerpo. Y no puede subsistir, se acaba, se revienta. De pronto usted puede estar 20, 30, 40 años así, pero llega un día en que se explota. Porque si usted no tiene la sangre pasando por dentro de usted del Cordero, viva, usted no va a resistir. Miren ustedes las sectas, cuánto tiempo están unidas. Solamente en Norteamérica hay 35,000 sectas activas en este momento. ¿Por qué? Nunca se mantienen unidas, se separan todos los días. Cualquiera puede tomar una Biblia y abrir un garaje en cualquier esquina, porque no están conectados a nada. Son híbridos flotantes. Entonces, eso pasa dentro de la iglesia católica, en el mismo vientre de la iglesia. Se puede deformar un bebé dentro del vientre. ¿Por qué? Porque se aísla de la obediencia. Y la obediencia es el alimento. Porque miren la diferencia entre el bebé que está en el vientre maternal, carnal, de Eva, terrenal, que es cuando está uno en el vientre de la mamá terrenal. Ese bebé no tiene control sobre su estado, porque en ese momento está en el primer estado, no tiene control. La persona que lleva ese bebé en el vientre es la que tiene control sobre ese bebé, que es la primera responsabilidad de la redención, la obediencia de esa madre, o la desobediencia, que es la maldición de ese bebé, que es cuando una persona concibe un bebé sin los sacramentos. Entonces después viene la batalla para poder manejar esa situación tan difícil. Y miren qué sucede. Cuando un bebé nace en la obediencia, en los sacramentos, y nace el bebé, entonces el bebé ya entra a un segundo estado de gestación. En el segundo estado de gestación hay conciencia plena por el bautismo. Y al entrar al vientre de la iglesia en el agua del Espíritu Santo, esa persona tiene control sobre su alimento. O sea, es diferente al estar en el vientre maternal carnal, no tiene, pero en el vientre de la iglesia
tiene, siendo un bebé en gestación, pero tiene control sobre su propio alimento. ¿Y cuál es el control que tiene su propio alimento? La unción del Espíritu Santo por el bautismo lo lleva a unirse a las áreas de alimentación dentro del vientre. Ese bebé se mueve dentro de ese vientre buscando el alimento propicio. Y ese alimento propicio lo encuentra en el vientre únicamente si está en obediencia. De lo contrario se va para donde no es y no se alimenta debidamente, se deforma y por eso es abortado, se condena. Mire cómo se alimenta ese bebé dentro del vientre de la iglesia. Se alimenta de los sacramentos, se alimenta de los mandamientos, se alimenta de la tradición sagrada, se alimenta, en otras palabras, de la obediencia. Y la obediencia trae la humildad. Y la humildad trae el espíritu de servicio. El espíritu de servicio trae una conexión directa con la fuente de alimentación. Porque el espíritu de servicio siempre tiene colocada a la persona en el lugar que es, a la hora que es, haciendo lo que es. Ese es el buen sirviente. El buen sirviente, el amo siempre lo encuentra puesto y en el lugar que es. A veces le sale hasta adelante al amo, el buen sirviente, porque siempre está conectado con la gracia de la obediencia. Y eso trae humildad, que es espíritu de servicio. Por eso, el sentido de María en la iglesia es ese: humildad, simpleza. Es lo básico, lo elemental, la obediencia. Ese es el espíritu de María. Y es la iglesia misma. La iglesia militante, peregrina, nos enseña a nosotros a morir a esta rebelión que viene del primer vientre, que es el vientre de la carne, que es un vientre limitado donde no tenemos control. Nosotros, fíjense, nosotros nacemos, y las filosofías hablan de eso, la búsqueda de la piedra filosofal, que es la pérdida del hombre en la razón, el científico, el hombre filósofo, el poeta sin Dios. Esa imaginación humana creativa por el pecado original que lo hace soberbio y orgulloso y cree tener la razón, porque vive en la razón y no en el espíritu. Y ese es el primer golpe. El hombre que nace de Eva, terrenal, nace y contradice su vida diciendo: no tiene sentido, nací para morirme. Inmediatamente se revela y ya empieza a tratar de sacarle sentido a las cosas a su manera, porque está ofendido con la vida. Y esto no lo reconoce directamente, pero inconscientemente actúa sobre ese estado de rebelión. Y por eso se vuelve el filósofo ateo. Por eso se vuelve el científico que cree encontrar la razón de la vida a través de su propia razón, de la razón humana. Absurdo. Pues es una muerte, es un aborto. Eso es lo que es, porque está fuera del vientre y fuera del agua del espíritu. Por lo tanto, es exactamente como ver un pescado que se salió del agua, así, chapaleando, y se va a ahogar. Exactamente, porque no tiene el oxígeno del Espíritu Santo. Así de que cuando nosotros podemos concebir de una forma natural lo espiritual, en ese momento estamos haciendo lo que San Pablo dice: tenemos que llevar lo espiritual a que también impregne la razón. Pero no podemos llevar la razón a que pretenda impregnar lo espiritual, que es la soberbia del filósofo. Eso no se puede hacer, nunca lo va a lograr, jamás. Es como elevar una cometa de plomo, una cosa así, ¿no? No la puede elevar. Uno tiene que usar los elementos indicados. Usted tiene primero que recibir la unción del Espíritu para llevarla a la razón. Y cuando la lleva a la razón, camina en obediencia a las órdenes espirituales. Por lo tanto, camina con su ser superior. Y el ser superior ordena las cosas inferiores, y hay armonía entre los cuerpos. El cuerpo espiritual y el cuerpo material. Y ya no se es de la carne, sino que se vive en la carne por el espíritu. Y en esa forma se tiene coherencia. Y cuando hay coherencia hay obediencia y se vive en el vientre. Y el agua en el cual se está purificando lo lleva a buscar la fuente de alimentación perfecta. Y es un espíritu sano y fuerte y sabio y sencillo y humilde. Porque la sabiduría de Dios llega con esa sencillez. La sabiduría de Dios no pretende nada. La sabiduría de Dios no busca protagonismos. La sabiduría de Dios no busca espectáculos. La sabiduría de Dios es porque es Dios mismo. Y Dios es. Dios no necesita absolutamente nada más que ser, porque Él es. Él es el que es. Y no hay nada más que buscar. Y por eso en María, cuando entendemos a quién nos estamos consagrando, acordémonos, si rezamos un rosario, estamos rezando un rosario en el vientre de la iglesia con todas las gracias, unidos al vientre original de la redención en María, pero nos estamos uniendo a la iglesia entera. Cuando usted se consagra a María, se consagró a la batalla de la iglesia como soldado.
Y cada que se consagra a la Virgen, está renovando sus votos militares. Eso es lo que está haciendo. Está siendo servidor del Rey. Está diciendo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Eso es María. María, un soldado. Un soldado obediente, humilde, valiente, porque tiene fe y confía en su Rey. Confía, lo conoce. Entonces, ese es el sentido de la consagración. Por eso, esta preparación de hoy, para llegar a la consagración, es un recorrido por dentro de todas estas etapas. Ahora, esta reflexión que acabamos de hacer es, ¿qué es consagrarse a la Virgen María? Podríamos hablar de esto por años enteros, porque no tiene fin. ¿Cómo puede terminar? Si es la iglesia, y la iglesia es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no tiene fin. Por lo tanto, esto que estoy hablando yo no tiene fin. Pero lo vamos a limitar por nuestra humanidad a este tiempo. Pero después dice, ¿cómo autenticar según la iglesia un mensaje de María? Fíjense ustedes cómo se puede detectar, ahorita lo hablamos en la próxima charla, cómo se detecta un vidente falso. Muy fácil, cuando usted concibe a María como iglesia y no como persona. Entonces ahí se detecta el vidente falso, porque el vidente falso le proyecta a usted un mensaje de una persona, y en ese momento cayó, ahí cayó, porque el mensaje de María no es de una persona, el mensaje de María es de 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de la iglesia. Entonces ahí cae el vidente falso. Por eso la iglesia autentica el mensaje mariano, lo autentica por la presencia de la Trinidad en el mensaje. Si el mensaje no llena los 3 elementos de las 3 personas, Dios no está presente en el mensaje. Muy sencillo. El vidente falso habla siempre de una persona, ¿cierto? Y tienen que ser 3. Entonces, eso lo hablaremos más tarde. Entre tanto, le damos gracias a Dios por esta reflexión. Le pedimos su santa palabra para sellarla, para que quede en nuestro corazón con tinta de esa que no se borra. Y ahora les voy a leer de Colosenses 2:4. Colosenses 2:4. Contra los falsos doctores. Dice así: y digo esto para que nadie os deslumbre con sutiles discursos, pues aunque con el cuerpo estoy ausente, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, holgándome de ver vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ya pues que habéis recibido por Señor a Jesucristo, seguid sus pasos unidos a Él como a vuestra raíz, y edificados sobre Él como sobre vuestro fundamento, y confirmados en la fe que se os ha enseñado, creciendo más y más en ella con acciones de gracias. Está sobre aviso para que nadie os seduzca por medio de una filosofía inútil y falaz, y con vanas sutilezas fundadas sobre la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no conforme a Jesucristo. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, esto es, real y sustancialmente, y lo tenéis todo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual fuisteis vosotros también circuncidados con circuncisión no carnal, o hecha por mano que cercena la carne del cuerpo, sino con la circuncisión de Cristo, siendo sepultados con Él por el bautismo, y con Él resucitados a la vida de la gracia, por la fe que tenéis del poder de Dios que lo resucitó de la muerte. En efecto, cuando estabais muertos por vuestros pecados y por la incircuncisión de vuestra carne, entonces os hizo revivir con Él, perdonándoos todos los pecados, y cancelada la cédula del decreto firmado contra nosotros, que nos era contrario, quitóla de en medio, enclavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades infernales, los sacó valerosamente en público y llevólos delante de sí, triunfando de ellos en su propia persona. Nadie pues os condene por razón de la comida o bebida, o en punto de días festivos, o de novilunios o de sábados, cosas todas que eran sombra de las que habían de venir, mas el cuerpo, la realidad de ellas es Cristo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y tomamos media hora de descanso. Amén.